Hola queridos hermanos y amigos, les saludo desde Presbiteriano Confesional. En este día vamos a presentar un pequeño y breve podcast sobre el feminismo, sobre esta ideología que se ha estado introduciendo lamentablemente en varias denominaciones, congregaciones, institutos bíblicos, seminarios teológicos. Y este movimiento también los vemos también mayormente en el neopentecostalismo, estas mujeres que hoy se llaman a sí mismas profetas, apóstoles, ya no sé cómo decirles realmente, arcángeles, todos estos nombres que ellos se inventan dentro de lo que tiene que ver el carismatismo. Pero también estas ideologías se han estado introduciendo en iglesias más conservadoras, protestantes, como presbiterianas, luteranas, anglicanas, bautistas particulares y otros más. Así que en este día quiero hablar o comentar sobre el feminismo, o mejor dicho, el femimarxismo, al cual hoy me voy a referir. Así que vamos a comenzar, queridos hermanos. Este es un nuevo podcast de Presbiteriano Confesional, el cual claramente nos vas a encontrar aquí en YouTube. Así que suscríbete a este canal un poco más abajo y dale a la campanita para que te pueda llegar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Como es de costumbre, quiero invitar a que puedas seguir a mi hermano de Neuma Literatura, el cual se encuentra en Facebook y también en Instagram. Quien les habla, Pablo Flores Figueroa, me puedes encontrar en Facebook, como también en Instagram o en Twitter, aunque realmente no habito mucho por esos lugares. Bueno, queridos hermanos, en este día comenzamos con femimarxismo. La iglesia últimamente está siendo invadida por una gran cantidad de carga ideológica que se está entregando, lamentablemente, desde púlpitos y escuelas dominicales. Por otro lado, los más letrados son condicionados desde sus inicios por la vía del estudio teológico. Seminarios e institutos bíblicos son la base de operaciones de falsos maestros. Por esto, creo yo, es de suma urgencia desenmascarar todo tipo de ideas ajenas al evangelio bíblico e histórico. Judas 1.3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas asumía plenamente, queridos hermanos, su obligación de ser el vigía del rebaño de Dios. La pureza de la fe estaba en peligro y él se apresuró a defender tanto a sus ovejas como la fe. Eso implicaba dejar a un lado el trabajo en que había estado ocupado, pero a menudo es mucho mejor escribir una carta para salir al paso de la necesidad del momento presente que un tratado para el futuro. Por esto, creo la necesidad, hermanos, de responder y enseñar cuáles son los principios fundamentales de esta ideología feminista que ya está en los púlpitos, lamentablemente. El feminismo socialista. Feminismo socialista. En este apartado deseo referirme a de tres olas del feminismo, ya que son las más nocivas y extremistas en cuanto a la moral. Así que vamos a definir un poco qué es el feminismo y de qué corriente viene. El feminismo radical tiene su base estructural en la filosofía y pensamiento de Federico Engels, 1820 y 1895. Su mejor intérprete y líder ideológica en el siglo XX es la francesa Simone de Beauvoir, a su vez la más influyente feminista, cuyo aporte intelectual moldeó una gran parte de la estructura conocida hoy como ideología de género. Pocos años después de la muerte de Marx, quien había sido su compañero de pensamiento y lucha, Federico Engels publica una obra llamada El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Se trata de una continuación del pensamiento de Marx, claramente, y cuyo contenido está ampliamente fundamentado en Lewis Henry Morgan, 1818 y 1881, antropólogo estadounidense. En el mismo prólogo, Engels escribe que, según la teoría materialista,
El móvil esencial y decisivo al cual obedece la humanidad en la historia es la producción y la reproducción de la vida inmediata. A su vez, estas son de dos clases. Por un lado, la producción de los medios de existir y por otro, la producción del hombre mismo, la propagación de la especie. Aparece entonces en este importante texto la reproducción junto a la producción, unidas en su carácter de móvil esencial y decisivo al cual obedece la humanidad en la historia, y sometidas necesariamente a las mismas leyes generales que explican y rigen esa historia. Engel, del mismo modo, va perfilando su teoría de la evolución de la familia al señalar que la abolición del derecho materno fue la gran derrota del sexo femenino. Y luego sentencia, escuchen atentamente, queridos hermanos, lo que dice Engel. El hombre llevó también el timón en la casa. La mujer fue envilecida, domeñada, la convirtió en esclava de su placer y en simple instrumento de reproducción. Esta degradada condición de la mujer ha sido gradualmente retocada y disimulada, pero de ningún modo se ha suprimido. Esto lo llevará a Engel a sostener que la monogamia entra en escena bajo la forma de la esclavitud de un sexo por el otro, proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la historia. Y luego de citar una frase de un autor desconocido, vuelve y dice: la primera división del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de hijos. A reglón seguido agrega: hoy puedo añadir, el primer antagonismo de clases apareció en la historia, coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino. Este es el punto de partida de toda esta ideología feminista. Por ningún motivo existen datos y estudios exegéticos que avalen tamaña idea antibíblica. Engel entra en conflicto directo con Génesis y el pensamiento patriarcal del Antiguo Testamento. Y estas ideas hoy están siendo dispersadas libremente por supuestos académicos y profesores de seminarios teológicos. El púlpito, donde el nombre de Cristo debe ser glorificado, ha sido secuestrado por falsos maestros. Ahora bien, la nota final de confirmación y actualización de esta idea de Engel es como sigue. Escribe: el hombre es en la familia el burgués. La familia representa en ella el proletario. En el camino de la liberación de la mujer es necesario que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Ahora es simple de identificar las pancartas feministas que recorren nuestro país y el mundo. Estas ideas provienen del mismísimo, queridos hermanos, escucha bien, del mismísimo marxismo. Ahora vamos a hablar del feminismo radical. Una inteligente mujer, ayudada por la propia filosofía marxista y el existencialismo de Jean-Paul Sartre, habría de promover una síntesis todavía más revolucionaria para estos tiempos posmodernos. Su nombre era Simone de Beauvoir, la mayor inspiradora del feminismo radical de nuestros tiempos, para que la libertad de la mujer debía darse en el terreno de la liberación sexual. En 1949, la filósofa Simone de Beauvoir escribe el libro El segundo sexo, en el que señala que la mujer se encuentra históricamente subordinada al varón en un estado de inferioridad. Para ella, la historia es la de la opresión y explotación contra la mujer. Simone de Beauvoir, empleando su brillante dote, realiza su propio análisis de la situación de la mujer y durante toda su obra trata de humanizar y enriquecer la condición femenina. Como el ser humano no puede vivir sin una cosmovisión que interprete la vida, Simone de Beauvoir se inspiró en la filosofía existencialista atea de su propio amante Jean-Paul Sartre y se alimentó igual del pensamiento de Federico Engel. Estas posturas, en el fondo, en nada humanizaron a la mujer. Al contrario, la conclusión final es que ésta ha de suprimir la feminidad liberándose de las ataduras de su naturaleza y de las funciones asociadas a ella, la maternidad y el hogar. Estas son algunas ideas de Simone de Beauvoir. Atentamente, querido hermano, pon mucha atención.
con mucha atención. La mujer es un varón y como varón, hombre, ha de deshacerse de aquello que precisamente la diferencia de este, la maternidad. La mujer ha de trabajar como varón, ha de pensar como varón, vestir como varón y vivir como un varón, renunciando a su feminidad, por ser esta una construcción opresora del varón como medio de alineación de la mujer. Otra cita de ella: no existe una naturaleza femenina, esta es una creación de la historia y de la cultura. ¡Wow! ¡Wow, queridos hermanos! Todo esto se puede resumir en su famosa frase, una frase que dice: uno no nace mujer, sino que se hace mujer. Podría extenderme mucho más con estas terribles ideas que profesan estos perversos, porque eso es lo que son mentes perversas. Pero mi intención es solamente dar una breve introducción a estas enfermas y falaces propuestas que hoy están en la mente de muchos supuestos creyentes. Entendamos una cosa, querido hermano. Es solamente en las Escrituras donde podemos encontrar la forma correcta de interpretar la realidad. Y es aquí donde las mujeres encontrarán paz y consuelo para sus vidas. Es la palabra de Dios la única guía que alumbrará el camino de mujeres abusadas y violentadas en este mundo caído. Es en Cristo el Rey y solo en Él donde encontrarás tu identidad, querida hermana. Es en Él donde podrás hallar gracia y vida en abundancia. Queridos hermanos, debo dejar algo muy claro. Todo aquel que simpatiza con estas ideas paganas es un enemigo de Dios y de la verdadera naturaleza humana. Levantemos la voz y defendamos la fe que nos ha sido dada. La palabra de Dios dice esto: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, esto es lo que he querido hablarles en este día sobre el femimarxismo. Estas ideologías que poco a poco se han ido introduciendo en nuestras congregaciones y de dónde provienen, por dónde se introducen, claramente por los seminarios teológicos e instituciones menores como pueden ser institutos. El liberalismo teológico hoy en día está muy fuerte. Tenemos a personajes o seres pensantes en redes sociales como en Facebook, los cuales quieren abrir una brecha a analizar, dialogar con estos pensadores liberales o algunos hasta herejes. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Latinoamérica lamentablemente es ignorante en temas doctrinales, muy pero muy ignorante. He venido diciendo en muchos de mis videos que he estado introduciéndome en grupos evangélicos de Facebook, donde no son 2.000 personas o 3.000 personas, sino que hablamos de 14.000 personas y mucho más, 25.000 personas a lo mejor en un grupo, pero el 90% no sabe nada de doctrina, no ha conocido a Jesucristo, solamente son paganos diciendo que son cristianos. Ahora, el abrir un diálogo con liberales, el traer teología liberal en vez de preocuparse en traducir, también publicar libros de hombres y ministros que fueron usados grandemente por el Señor, grandes pensadores que se introdujeron en otros pensamientos, en que Dios los usó en ciencias y otras cosas más. Es necesario hoy en día que Dios levante a hombres con un fin realmente bien caracterizado y bien firme, que es la gloria de Dios en todas las cosas. Bueno, queridos hermanos, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en Presbiterianismo Confesional en Facebook, YouTube también, en YouTube, y en Facebook también existe un canal. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga y hasta luego.